Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Vamos a continuar la sesión con una breve introducción al mundo griego antiguo que me imagino no es del todo conocido hoy en día y que necesita, como siempre, una mini introducción. Esa mini introducción la vamos a hacer mostrándoles en primer lugar un mapa del Mediterráneo como es hoy en día para que ustedes se ubiquen en la realidad actual. El Mediterráneo, estimado público, significa entre tierras. Es un mar que está circundado por 3 continentes, al norte Europa, al sur el África y al oriente el Asia. Y como ustedes ven, hoy en día hay muchos países soberanos que circundan el Mediterráneo. En la parte oriental, a la derecha de la imagen, está la actual República de Grecia, aquí en color anaranjado fuerte. Ustedes ven, es un país relativamente pequeño, que eso sí tiene muchas islas. Estas islas que están casi tocando la costa de Turquía, que es este país en color castaño claro. Estas islas pertenecen todavía hoy a Grecia. En todo el Mediterráneo y en realidad en todo el mundo, hoy existen solo 2 países donde se habla griego: Grecia propiamente dicha y Chipre. Aquí la isla de Chipre, que está muy cerca de las costas del Asia. Menciono este detalle porque la isla de Chipre nos muestra la colonización muy amplia que los griegos ejercieron a partir más o menos del año 1500 a.C. En esa época, estimado público, en 1500 a.C., no había el Imperio Romano y Europa estaba relativamente despoblada. Y si habían poblaciones, eran generalmente nómadas o pequeñas comunidades sin importancia. Los griegos han colonizado sobre todo lo que tenían más cerca, el sur de Italia. Aquí ven ustedes, este es el sur de Italia. Lo que los griegos llamaban la Magna Grecia, la Gran Grecia, aquí el sur de Italia. Durante muchos siglos fue parte de la cultura griega y también tomaron la región que es el sur de Francia y las costas mediterráneas de España. Y naturalmente también tuvieron colonias en la parte meridional del mar Mediterráneo, sobre todo la más famosa de todas, que la vamos a tratar en la próxima sesión, que es Alejandría. Como eso pertenece al periodo postclásico, al periodo llamado helenístico, eso merece un tratamiento obviamente posterior al clásico, que es a lo que vamos a dedicar la sesión de hoy. Este mundo griego, estimado público, siempre conformó pequeños estados-ciudades. O sea, casi nunca los griegos tuvieron grandes colonias y estados extensos. Siempre fue una cosa
relativamente pequeña, lo que se puede ver también claramente en las ciudades-estados alrededor del mar Egeo. Aquí aparece todo en el mismo color, pero si ustedes ven o si ustedes tuvieran un mapa político más detallado, verían que Éfeso, Mileto, Halicarnaso, la isla de Rodas, Creta, Atenas, Esparta, Tebas, todos lugares que vamos a mencionar en las próximas sesiones, todos configuraban estados, ciudades relativamente pequeños que a veces estaban aliados y a veces eran enemigos. La llamada enfermedad griega, estimado público, que así se la llamó en la antigüedad, era la guerra continua de los griegos contra otros griegos. Aquí vemos en este mapa al comienzo de las guerras contra los persas. Ustedes ven en la leyenda de la imagen, dice del 500 al 479. Ustedes ven que algunos de los estados griegos, como Esparta y Atenas, estaban aliados contra los persas. En cambio, Macedonia, que luego conquista toda Grecia, es el estado que unifica a Grecia, conquistando todo militarmente. Y estos estados eran los tributarios. No estaban totalmente dominados, pero eran estados tributarios de los griegos. Entonces, estimado público, lo que tenemos en Grecia, en la cultura, es la gran diversidad de construcciones estatales. Y aunque parezca paradójico, para la cultura griega, esa diversidad de estados ha sido muy, muy favorable, muy favorable. Vamos a empezar con lo más antiguo que ya produjo un arte excepcionalmente original y diferente a los otros, y eso se originó en la isla de Creta, que está aquí abajo. El mundo clásico griego, lo que todos ustedes como estudiantes de filosofía han escuchado, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, ese mundo se desarrolla entre los siglos sexto y tercero antes de Cristo. En cambio, estimado público, los cretenses constituyen la primera civilización griega alrededor del año 1200 antes de Cristo. O sea, es una cultura muy anterior a la clásica. Y sin embargo, ellos ya inventan algunas cosas que los griegos clásicos mantienen. Por ejemplo, el alfabeto. Los griegos de Creta, estimado público, hablaban un idioma que es la madre, o sea, el origen de los dialectos griegos posteriores, y ya tenían una especie de escritura, estos griegos, que naturalmente fue adoptada poco a poco cuando la civilización hizo progresos. En esa época todo era muy lento. Primero en las islas. Las islas han tenido una enorme importancia en la cultura griega. Era un pueblo de comerciantes y navegantes. No era necesariamente un pueblo en los primeros siglos dedicados a actividades militares. Quiero mencionarles un pequeño detalle histórico que es indispensable para comprender la cultura griega y todo lo que vamos a ver en esta y en la próxima sesión. Estimado público, esta cultura cretense, llamada también cultura minoica, el nombre está derivado de Minos, un rey legendario, mítico
de Creta, esta cultura minoica tenía sobre todo dos derivaciones. Una en Micenas, aquí en el Peloponeso, donde estoy poniendo el cursor, y otra en Troya, que era aquí, a la entrada de estos estrechos. En un cierto momento, y este es un dato de cultura general, que no tienen que aprenderlo de memoria, pero no estaría mal que lo recuerden. En un cierto momento, esa especie de prehistoria anterior a la clásica, estos pueblos de la proto-Grecia, Micenas y otros, se alían para tomar y dominar Troya, que estaba aquí a la entrada de los estrechos y que impedía el libre comercio. Les he contado que los griegos eran muy comerciantes. La, la cultura griega, estimado público, siempre ha sido hasta el día de hoy una cultura muy dedicada al comercio. Y los griegos han comerciado también con lo que hoy es Ucrania. Aquí les quiero mostrar muy brevemente esa situación para comprender de dónde viene la Ilíada, Troya, las leyendas clásicas, etcétera, que son parte de la cultura clásica. Aquí ven ustedes, esta es lo que ha quedado de Grecia, la República de Grecia, y esta aquí vendría a estar Troya, a la entrada de estos estrechos que hoy están dominados por Turquía, el Bósforo y los Dardanelos, y aquí está el Mar Negro. Ustedes tal vez han escuchado en la prensa, en la televisión, en los últimos meses que hay una guerra en un país llamado Ucrania. Aquí está Ucrania con los límites actuales. Está en color anaranjado. Ven ustedes, es un país muy curioso. Hace el límite una curva aquí. Ucrania llega hasta la desembocadura del río Danubio. Este es el Danubio, el río más grande de Europa, que nace en Alemania. Ven aquí, este es el curso del Danubio. Nace en Alemania, pasa por Austria, por Eslovaquia, se adentra en Hungría, luego forma el límite entre Croacia y Serbia, entra a Serbia, pasa por Belgrado, la capital de Serbia, luego conforma el límite entre Bulgaria y Rumania, y finalmente aquí está el delta, desemboca en el Mar Negro, formando el límite entre Ucrania y Rumania. Esta región de Rumania, estimado público, y la península de Crimea, que es esta península donde muevo el cursor, en la antigüedad, como hoy, era una gran productora de granos, o sea, de trigo, de alimento esencial para la región, para Europa Oriental, ya en la antigüedad. Entonces, este comercio era muy importante para los griegos. Y Troya, ese pequeño estado que dominaba la entrada, impedía a los otros estados comerciar adecuadamente. Entonces, los estados griegos se alían, hacen la guerra a Troya, todo eso está cantado en la famosa Ilíada de Homero, y al final vencen con un truco que no les voy a contar a ustedes porque pertenece al acervo de la cultura original, con el famoso caballo. Ellos logran entrar a Troya. Lo único interesante para nosotros es lo siguiente, estimado público. Esta Troya, tal vez había, creo, alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, seguiremos entonces. Estimado público, lo único interesante para nosotros en este curso de estética clásica es simplemente comprender que esa guerra, esa llamada guerra de Troya,
alrededor del año 1200 antes de Cristo, o sea, mucho antes de la época clásica, ha dominado motivos de la poesía, de la literatura y de la filosofía griegas. Esa guerra de Troya inmortalizada por el gran Homero nos ha dado toda una serie de motivos que los vamos a ver también para la estética. Esos habitantes de Creta, Micenas, Troya, cuando se inicia la época clásica, alrededor del 800, 700 antes de Cristo, ya eran un recuerdo lejano. Como en esa época no habían testimonios escritos, no había periódicos, no había registros, nada de eso, es una época muy, muy elemental. Está empezando la historia en territorio europeo y todo comienzo, como ustedes saben, siempre está envuelto en mitos y en cosas poco comprendidas para los griegos clásicos, o sea, para Platón y Aristóteles, todo eso era una leyenda literaria. En la época clásica se creía que este mundo preclásico pertenecía al campo de lo mítico, de la leyenda, no al campo, estimado público, de la realidad. Las excavaciones han mostrado, empero, que ese mundo cantado por Homero fue verdadero, o sea, realmente existió. Y desde el punto de vista de la estética, que es el motivo de este curso, lo más importante era Creta, que era el estado más grande. Y de esa cultura, la más antigua de Grecia, 1200 antes de Cristo, han quedado algunas ruinas que les voy a mostrar ahora, porque tienen algunos elementos artísticos relativamente originales que han perdurado en la época clásica. Esto, estimado público, es la isla de Creta en la actualidad y son las ruinas de Knossos. Se escribe tal como suena, C-N-O-S-O-S, Knossos, que era la capital de la Creta clásica. Lo más importante que ha quedado, estimado público, es este pequeño resto del Palacio de Knossos. Ven ustedes, es una pared, una escalera y 3 columnas. Es todo lo que ha quedado. Pero son columnas de extraordinaria belleza, como pueden ver ustedes aquí en una fotografía tomada de más cerca. Obviamente esto está repintado en la actualidad, pero como quedaban restos de pintura, muy probablemente así fue el palacio de Knossos. Ven ustedes aquí las columnas y este es el llamado estilo dórico, el primer estilo y probablemente el más importante de la arquitectura griega. Aquí ven ustedes, ha quedado también una parte de la, seguramente de la parte posterior del edificio, pero aquí pueden ver ustedes de más cerca cómo está hoy el Palacio de Knossos. Ven ustedes, son 2 partes, el mismo tipo de columnas y atrás un fresco que es en territorio europeo la pintura más antigua que se ha conservado hasta hoy. Vamos a ver que este palacio tenía algunos frescos que por las casualidades históricas estos frescos se han conservado hasta hoy. Aquí pueden ver ustedes rápidamente, estimado público, algunos detalles de la arquitectura, o sea, eran piedras unidas por argamasa, una especie de techo. Como está roto aquí podemos ver el interior, obviamente no tenía
cemento armado, o sea, hierros, como tienen hoy todas las construcciones y sobre todo las vigas horizontales, ¿no? Aquí, estimado público, está el mural. Vamos a ver otros que son los más antiguos de Grecia y de Europa. Es lo más antiguo que hay. Claro, se puede decir, yo les he mostrado las cuevas de Altamira. Me refiero, obviamente, a la época histórica, o sea, donde ya sabemos que se llamaba el reino, más o menos quienes gobernaban, por ejemplo, aquí el rey Minos y sus sucesores. Eso más o menos se sabe porque ya había escritura. O sea, en la época clásica, perdón, en la época de escritura, esto es lo más antiguo de arquitectura y pintura que hay en toda Europa. Hablando justamente de lo más antiguo, quiero mostrarles cómo los griegos cretenses inventan algo original que no había antes. Aquí voy a seguir a personalidades ilustres que han estudiado este fenómeno. Porque aquí en este fresco extremadamente antiguo, 1200 antes de Cristo, vamos a ver dos elementos, estimado público, donde se inicia la originalidad del arte griego. Justamente en esto. Este mural es un fresco, está pintado sobre la pared, está en mal estado, por eso no se puede ver bien todo. Ustedes ven aquí, hay el resto de la pintura aquí en gris del fondo, está medio destrozado, no se ve bien todas las figuras. Pero nos podemos dar una idea general de lo que todos los teóricos de la estética mencionan como las dos novedades del arte griego. Primer lugar, estimado público, aparecen mujeres en el arte, o sea, pinturas donde aparecen mujeres. En otras culturas, naturalmente, que también hay reinas, representaciones, por ejemplo, de la famosa Semíramis, la reina de Asiria, también existía. Pero aquí, según los especialistas, cosa que yo no soy, dicen que aquí son las primeras mujeres personalizadas que aparecen y que no son miembros de la realeza. Este es un ejercicio deportivo. El toro, el minotauro en el símbolo de Creta, el toro es el animal favorito de los cretenses. Y el deporte favorito de los cretenses era una mujer que saltaba encima del toro y que hacía una acrobacia sobre el toro salvaje. Una chica, esta es una mujer. Y aquí vemos, como dicen los especialistas, yo solamente estoy repitiendo lo que he leído. Aquí tenemos las primeras mujeres que no son miembros de la realeza o del gobierno y que por lo tanto están pintadas aquí en su atuendo cotidiano. Y como ven ustedes, las dos damas están bastante desnudas, lo cual, según los estudiosos, no ha habido antes, no ha habido representaciones de mujeres desnudas, que a partir del arte griego se convierte en uno de los motivos más usuales. Yo reconozco y admito de antemano, estimado público, que puede haber un elemento sexista de utilización indebida de la mujer. Eso yo reconozco, pero como se trata aquí de un curso de arte, y a partir de ahora, de la cultura griega,
vamos a ver muchas mujeres desnudas, no hay más remedio que mostrarlas, con perdón de las damas presentes, pero como es un motivo estético altamente recurrente y que se vuelve extraordinariamente popular, por ejemplo, en el Renacimiento, sería simplemente cortar parte del estudio si no les muestro estas representaciones. Además, esto porque tiene fama de ser extraordinariamente antigua y extraordinariamente valiosa. El otro elemento que los estudiosos resaltan en este fresco es la figura masculina de la izquierda. Es la primera vez que un deportista está representado en el arte. Y vamos a ver que los deportistas, o sea, los que hacen deporte, etcétera, van a constituir una parte esencial del arte griego. Por lo tanto, aquí tenemos una figura que no pertenece a lo militar, no son, por ejemplo, esos soldados o tributarios o funcionarios que acabamos de ver en el arte persa, sino que aquí tenemos a un deportista. Ven ustedes, está tratando de agarrar los cuernos del toro y tomarlo, o por lo menos tranquilizarlo, para que la chica pueda seguir con su acrobacia. La chica tiene todo el cuerpo pintado con rojo, justamente para que la vean. Era un espectáculo público, para que el público vea bien las acrobacias que esta chica realizaba sobre el toro. Aquí ven ustedes también algunas de las cualidades del arte griego posterior que tratan de mostrar las proporciones adecuadas. Vamos a ver ese problema de las proporciones inmediatamente después, porque es algo original de la estética griega. Todos los pueblos han tratado de imitar las llamadas proporciones naturales, pero los griegos son los primeros que han escrito y han debatido sobre las proporciones naturales. Y según los estudiosos, aquí aparecen las primeras en estos frescos. Aquí ven ustedes otra pintura de este palacio de Cnosos que ha quedado en muy buen estado. Vean ustedes, esta pintura nunca fue ni restaurada ni tocada. Ha sido limpiada solamente porque en 3200 años tenía obviamente algo de polvo. Ya se imaginan ustedes una ruina, 3200 años. En esa época no había vidrios, cortinas, nada que evite el polvo. Por lo tanto, los arqueólogos, ha sido descubierto por un arqueólogo británico, simplemente han limpiado y nos muestran la calidad del arte griego, que naturalmente no está todavía a la altura del persa o del asirio o del babilónico, pero nos muestra el amor que tenían todos los pueblos de la antigüedad por figuras animales, pero antropomórficas. Ven ustedes aquí, este es un animal, probablemente un león o un felino, con probablemente cara de águila, pero tiene rasgos antropomórficos porque tiene una decoración muy humana. Ningún águila, estimado público, se pinta el cuerpo de esa manera. Eso hacen solo los seres humanos que hoy, como ustedes saben, se dedican a los tatuajes. Entonces, lo que tenemos en este pequeño fresco es una representación muy interesante del amor de estos pequeños, de este pequeño pueblo cretense de Cnosos por representar algo simbólico. Está la naturaleza, el animal con su hermosa cola,
plantas, etcétera. Aquí a la extrema derecha también hay una planta, pero al mismo tiempo tenemos un animal que ha sido de alguna manera, como dicen los expertos, antropoformicado. Es decir, le han puesto al animal cosas muy humanas como tatuajes, decoraciones, ornamentos, que obviamente ningún león y ningún águila lleva. Sí. Esto es, estimado público, anterior al Imperio Persa. Es 1200 antes de Cristo y el Imperio Persa, que dura muy poco, dura del 600 al 300 antes de Cristo. Esto es anterior a lo persa. Los cretenses, estimado público, también tenían un gran amor a la naturaleza. También los egipcios. Hay muchas pinturas egipcias con animales y con peces. Hay unos hermosos altos relieves egipcios donde aparecen las cañas, los cocodrilos, los hipopótamos, todos los animales que habitaban el Nilo. Aquí no hay todavía. Esta es realmente una creación más o menos original. En el año 1200 antes de Cristo, en Creta, no había prácticamente nada más que la población de Cnosos y las tributarias de la capital cretense. Todavía no había comercio ni relaciones con el Oriente. Ya había el gran imperio faraónico, eso sí. Por las dudas, el Egipto faraónico tiene más o menos 3000 años de una asombrosa continuidad, mismo idioma, misma escritura, mismos motivos estéticos, todo igualito durante 3000 años. Cuando aparecen los primeros documentos egipcios, ya está consolidado el Estado egipcio, ya hay el mismo idioma, ya hay la jerarquía gubernamental que dura tantísimo tiempo, ya hay los faraones, todo igual. Esto, estimado público, es paralelo al imperio egipcio faraónico. Es 1200 antes de Cristo. Y el imperio faraónico termina de existir el año 30 antes de Cristo, cuando se convierte en provincia romana. O sea, esto es una creación relativamente original. Obviamente ustedes ven la distancia muy, muy corta. Ustedes ven la distancia muy corta de Creta a Egipto. Obviamente esto es Egipto. O sea, aquí la costa que está en color marrón oscuro, perdón, anaranjado oscuro, esto es Egipto. Ven, aquí está Alejandría, que sigue existiendo, que fue una fundación griega, de la cual vamos a hablar por los famosos monumentos y una de las maravillas del mundo, que estamos aquí, en la isla de Creta. Los persas se desarrollan entre 600 y 300 antes de Cristo, o sea, muy posteriores a la cultura cretense. Por eso les muestro porque realmente hay un elemento de originalidad en esta cultura. Simplemente ven ustedes, igual que los babilonios y los sumerios, los cretenses en esta pintura ya hacen un reborde artístico para separarla de otras pinturas. Eso, estimado público, tiene una enorme importancia que la vamos a ver posteriormente. El hecho de separar artificialmente escenas es como una historieta actual que también tiene sus separaciones entre imagen e imagen. Como les decía, los cretenses, que han escrito muy, muy poco, tenían escritura, pero han dejado poquísimos testimonios, no han dejado ninguna epopeya, como los griegos posteriores, ninguna obra importante, ningún pensador, ningún filósofo, nada de eso.
pero no hay duda de que eran muy buenos artistas. Fíjense ustedes rápidamente, esta pintura tiene 3.200 años de antigüedad y muestra varias especies diferentes de peces, y lo que podemos admirar es que dominaban varios colores. Eso es lo importante. Aquí quiero mostrarles otra figura que también los historiadores de arte resaltan por lo siguiente. Aquí nos muestran a mujeres. El rostro, como en el caso de persas y egipcios, es muy similar. Miran en la misma dirección, tienen la misma nariz puntiaguda, es decir, tienen los mismos ojos, el mismo peinado, no son muy diferentes. Pero aquí lo importante es para los historiadores, a los cuales me adhiero, es mostrar que las mujeres podían ejercer algunas profesiones. Por ejemplo, músicas. Esta toca el arpa, está la flauta, está también. Ven ustedes, es una especie de orquesta femenina en la corte del Palacio de Cnosos, lo cual no está mal, ¿no es cierto?, como ocupación. En una palabra, claro que esto es la propaganda griega posterior, la posición de la mujer mejora con la cultura griega y con sus antecedentes como la cretense. Aquí tenemos otras chicas cretenses que están llevando probablemente objetos para un sacrificio, para una ceremonia religiosa o para preparar comida. Probablemente esta ánfora contenía o vino o aceite o también agua, no sabemos. Y aquí probablemente algo ya de comida. Ustedes ven, las chicas miran igual, tienen una cara poco individualizada, pero ya tienen vestidos muy diferentes entre sí. Ven ustedes en colores, etcétera, hay ya un intento de diferenciación. Y esto se nota mejor aquí en estas figuras. Esta es la famosa moda cretense, con perdón de las damas asistentes, pero en la cultura cretense y en la minoica de Micenas, vamos a ver posteriormente la famosa puerta de los leones de Micenas, de ahí sí que ha quedado muy poco. Vamos a ver, vemos, estimado público, la moda cretense en este retrato, que dejaba los senos al aire de las mujeres. Todas las mujeres mostraban esa parte del cuerpo. Esa es la especialidad del arte cretense. Ven ustedes aquí probablemente mujeres que la están siguiendo por la vestimenta, por esta falda tan amplia y tan adornada. Aquí vemos que es una personalidad importante de la corte. Y seguramente, yo eso no lo sé con seguridad, estimado público, pero se podría pensar que las mujeres tenían una importancia superior en términos comparativos a la situación de las mujeres en el mundo oriental. Es una mera suposición. Aquí vemos otras mujeres muy acicaladas. Ustedes ven el peinado, ya es un peinado muy complicado. También en el oriente ha habido mujeres acicaladas, las mujeres de la corte también estaban representadas así. Lamentablemente de Babilonia no nos ha llegado absolutamente nada de eso, porque la pintura es algo muy, muy delicado. En cambio, estas pinturas cretenses han resistido brillantemente el paso de los siglos. Seguramente eran pigmentos muy, muy resistentes. Ustedes ven aquí se ha descascarado
la pintura, este fresco, se ha descascarado estos espacios blancos que aparecen un poco en todas partes, es lo que se ha descascarado, se ha salido prácticamente el pigmento de la pared que sostenía. Aquí lo importante, las caras son también poco individualizadas, poco individualizadas. Pero, estimado público, lo que vemos aquí es la moda cretense, esa curiosidad de la cual ya les he hablado, que se nota también en este otro retrato, perdón, en este otro fresco, no es retrato, perdón, que es muy parecido al anterior, pero que aparentemente está en mejor estado. Por lo menos parte del vestido se nota mejor y curiosamente el negro de los cabellos ha resistido mucho mejor el paso de los tiempos. Sí. Lo que viene son pequeñas estatuas, esculturas. Y aquí vemos también la moda cretense. Probablemente se trata de una sacerdotisa. Ustedes ven aquí, la mujer está agarrando serpientes pequeñas. Ven ustedes aquí una serpiente, a mí me daría mucho miedo de agarrar serpientes. En esa época, estimado público, no había el pudor que hay actualmente. Y eso se nota en dos aspectos. En primer lugar, la cantidad de animales. Por ejemplo, aquí también hay un animal sobre la cabeza de esta sacerdotisa. O sea, había un contacto muy estrecho con animales, con toros. ¿Han visto ustedes esa famosa imagen de la chica que está haciendo acrobacias sobre el toro? Les muestro otra vez porque es el fresco más notable, más valioso y más antiguo que hay de la muy, muy vieja Europa. Y ya se nota, tal vez por el calor, esa tendencia a la moda que deja una parte del cuerpo al descubierto. Y ese es el segundo aspecto. La gente no es como ahora que se sorprendía y molestaba de ver a una mujer al natural, sino que en esa época era considerado lo obvio, lo sobreentendido. Uno mostraba simplemente lo que tenía, no era una cosa que llame mucho la atención. En la literatura se menciona muy poco este traje y no se menciona nada de que haya sido un motivo de molestia para el resto de las mujeres o en general para la sociedad. Aquí vemos que se trata de mujeres de clase alta. Por el vestido o la falda, ven ustedes, muy complicada. Es una falda realmente que, en primer lugar, resalta la cintura muy estrecha de las damas. Lo mismo aquí. Estas sacerdotisas están con una cintura delgadísima y no tienen miedo de la serpiente que se ha enroscado en los brazos de ella. No tienen miedo. Pero lo importante es ver, estimado público, el vestido y sobre todo, lo más importante, el hecho de que una mujer merezca ser representada sola, sin compañía, es decir, sin ser función de algo, eso es lo que resalta la crítica estética, sin ser función del Estado, de su marido o de algo, se la representa como un ser humano con una función, puede ser subordinada, pero una función ejercida más o menos libremente. Los griegos, estimado público, lamentablemente esto hay que mencionarlo, estaban muy orgullosos de la invención de lo que podríamos llamar la personalidad individual. Y según autores, esto comienza justamente en Creta. Aquí vemos otro fresco conservado
más o menos separado de arriba y abajo por estos frisos con flores. Y aquí están en una procesión algunos servidores trayendo animales que probablemente van a ser sacrificados. O aquí a la izquierda una procesión de músicos, de músicas, que es algo que ya hemos visto anteriormente aquí con, no sé si son músicas o están llevando aquí algo de instrumentos o canastas o la cosa conjunta, y ya están vestidas individualmente. Aunque las caras muestran poco individualismo, ustedes ven que las tres mujeres retratadas tienen todas vestidos muy diferentes entre sí en colores y en formas. En cambio, los sirvientes están todos iguales. Yo sé, estimado público, que es un fresco medio feíto, no tiene un buen juego de proporciones ni colores, no alcanza la calidad de muchas pinturas egipcias y babilónicas, pero son los comienzos de la pintura en Grecia y por ello hay que mostrarlos. Este palacio de Cnosos es importante porque se han conservado realmente cosas muy interesantes. Aquí ven ustedes un pequeño resto, que es este recuadro aquí. El resto es un intento de reparación, de restauración. Lo original es solamente esto que está aquí, lo que está aquí arriba, a los bordes, y aquí en el centro inferior a la izquierda. Y los arqueólogos, con mucho sacrificio, han restaurado complementando lo que había. Ven ustedes, aquí termina el original cretense y aquí está la complementación, tal vez un poco así, un poco apresurada, que han hecho los arqueólogos. A ver aquí, el resto solamente permite ver las cabezas. Los restauradores prácticamente se han inventado aquí el resto. Pero de todas maneras, probablemente, no hay seguridad, este era el aspecto general del gran fresco pintado en el Palacio de Cnosos. Aquí, estimado público, creo que ya les he mostrado. Aquí ven ustedes una especie de procesión. Este es un original, no ha sido restaurado. Ven ustedes que está pintado, los cuerpos están pintados con color rojo. En cambio, el de ella, la que está en el centro, ajá, aquí les voy a mostrar muy rápida. Esta es una parte, perdón, este es el total y esta es perdón, ¿dónde está? Un segundito, estimado público, vamos a encontrar. Y esta es una parte de ese fresco mayor. Aquí lo importante es mostrarles a ustedes que hace 3.200 años ya habían rudimentos interesantes de pintura y también había un intento de composición artística. La sacerdotisa o esta mujer importante está en el centro del panel y los varones que están pintados de rojo parecen traerle presentes. Ven ustedes, una típica jarra griega muy, muy alta y muy delgada que contiene generalmente aceite o vino. Y aquí un instrumento musical y algo más. Y están en una actitud aparentemente de reverencia hacia la figura femenina que está
saludando a los otros con los brazos abiertos y las manos levantadas. Evidentemente hay un intento compositorio, ven ustedes aquí, un intento de distribución, tres varones, uno y una mujer solitaria, que son los elementos muy simples de la estética. Quiero avanzar un poquito y les muestro a ustedes que es uno de los más discutidos en la teoría estética. Ustedes ven, el original es estas partes aquí y el resto aquí también, y el resto son obviamente complementaciones actuales. Pero, ¿qué nos dice la teoría estética? Sobre todo la que yo sigo, está en la bibliografía de Gombrich. Ustedes van a notar que hay un libro de un señor Gombrich que está traducido al castellano y que se llama La historia del arte. Y Gombrich, estimado público, Ernst Gombrich, ha publicado esa historia del arte, que es una historia filosófica del arte, que es, junto con la de Hauser, las obras más conocidas de esta temática. ¿Por qué es importante esta pintura? Porque nos muestra una posición social de la mujer que va avanzando. En las culturas orientales nunca aparecen mujeres solas, aparecen muy poco mujeres y nunca solas, y nunca así en una actitud que parece una pequeña fiesta o una reunión, están aparentemente brindando, hablando, discutiendo o alegrándose. Es decir, la mujer aquí, para estos historiadores, Hauser y Gombrich, empieza a adquirir una libertad más o menos individual que aparentemente no había en otras culturas. Ese sería el aporte original de los griegos a la cultura general del arte. Aquí tenemos en versión más grande esa procesión que les he mostrado antes, donde se notan los animales que probablemente van a ser sacrificados o comidos, o ambas cosas a la vez, muy usual. Y aquí tenemos otra vez una representación de la mujer. Esto es un original, ustedes ven, no está en muy buen estado, pero nos permite ver a una mujer con un tocado, o sea, con una preparación muy compleja en la cabeza y también con un vestido relativamente complicado. En la imagen de la derecha, lamentablemente muy tocada por el paso del tiempo, lo que vemos es, estimado público, probablemente la escena de un banquete o de un motivo de recreación. Aquí hay una figura que está tocando una flauta. Aquí se ven algunos restos de vegetación, ¿no? Y aquí unos animales que tal vez están esperando la hora de ser comidos, que era lo usual, estimado público, en la historia de la humanidad. Entonces, también pueden ser perros que están ahí pacíficamente. Quiero mencionarles algo que empecé y que no terminé de contarles, que es la guerra de Troya. Estas naciones que podríamos llamar proto-griegas, o sea, las primeras griegas, hacen la guerra contra Troya. Y es, estimado público, el rey de Micenas, cuya puerta les acabo de mostrar. El rey de Micenas, aquí está con el nombre moderno, aquí, este es un mapa actual, aquí, este famoso personaje, famoso porque es una de las dos figuras más importantes de la Ilíada, Agamemnón,
rey de Micenas, él organiza la coalición contra Troya. Aquí está, estimado público, aquí está, ustedes ven con nombres antiguos. El nombre posterior de Troya es Abidos, aquí está la entrada de los Dardanelos, de este estrecho. Y estos griegos que se alían contra Troya, conquistan Troya, estimado público. Conquistan la ciudad y abren el Mar Negro y sus dependencias al comercio griego. Para los griegos, obviamente, un gran avance. Abren al comercio, este es el Mar Negro, que tiene otro mar interior, que es el Mar de Azov, donde ahora hay intensísimas luchas. Toda esta región es una región altamente bélica. En estos momentos los peores enfrentamientos de la guerra son aquí. Aquí está Zaporizhzhia, donde está la central nuclear, que actualmente está siendo bombardeada. Pero los griegos abren todo esto a su comercio y por lo tanto para los griegos del continente, aquí de esta parte continental, la caída de Troya es un gran hecho. Yo les menciono esto porque esa historia de la guerra de Troya, cantada en la Ilíada de Homero, para la filosofía posterior tiene una importancia fundamental. Las, las dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea del gran Homero, por ejemplo, para Aristóteles, lo que vamos a ver en la próxima sesión al discutir la poética, constituyen los elementos educativos, pedagógicos más importantes de la educación griega y por lo tanto de la cultura griega clásica. Agamenón fue rey de Micenas. De Micenas, estimado público, queda muy poco. Esta es la entrada a la ciudadela. Ustedes ven aquí, queda una muralla de esa época y queda la puerta de los leones. Todo es muy elemental, como ustedes ven, una piedra enorme ha servido de dintel, de viga horizontal, y encima está esta escultura de los leones que han sido descabezados por vándalos posteriores. En la época clásica de Platón y Aristóteles, esto era un mero recuerdo mítico. Ya no se sabía mucho de la existencia de Micenas. Aquí tenemos, estimado público, otra vista de lo que ha quedado hoy de Micenas. Pero lo que se ha excavado es muy interesante. Se ha descubierto el llamado tesoro de Agamemnón por el famoso arqueólogo alemán Schliemann, cuya historia muy brevemente les voy a contar la próxima sesión, porque esta historia nos muestra una cosa, que para nosotros del mundo de las letras y la filosofía es muy importante. A veces, estimado público, los escritos tienen más importancia que tradiciones, costumbres y leyendas populares. Esa fue la base de Schliemann, porque esto estaba totalmente cubierto por tierra y arena. Él desenterró todo esto, ¿ya? Aquí ven ustedes el motivo de los leones, como les decía, están descabezados, pero se notaba simplemente que leones había también en Grecia, no solamente en África o Asia, sino que en esa época muy primitiva todavía había leones corriendo por las praderas griegas. Estimado público, ese mundo, esa cultura llamada minoica, Creta, Micenas, Troya. Esa cultura minoica desaparece poco a poco porque son otros pueblos griegos los que ocupan
lo que podríamos llamar la tierra griega. Son otros pueblos los que ocupan. Esos pueblos vienen del norte. Hablan también griego, diferente probablemente al cretense. Obviamente no quedó ninguna muestra, por ejemplo, ninguna grabación de cómo sonaba el griego cretense. Pero lo que sí tenemos, estimado público, son testimonios de estas migraciones. Europa en ese momento no tenía esta red de carreteras que se ve aquí y de ferrocarriles, nada de eso existía. Estos límites nacionales y estas ciudades, ustedes ven este mapa actual, está lleno de ciudades. En 1200 no existía nada de eso. Más o menos por esa época, o sea, la caída de Troya, 1184 probablemente, vienen dos pueblos importantes que conforman lo que se conoce por la Grecia clásica, los dorios y los jónicos. Y esos dorios y esos jónicos vienen del norte, toman el territorio, destruyen la civilización minoica y establecen la propia. Y los dorios se establecen en el sur, en esta parte del Peloponeso, en las islas y en la parte sur de lo que ahora es Turquía. Y los jonios, que son los antepasados de los atenienses, se establecen en la parte que podríamos llamar del norte de Grecia y en la parte central de la costa hoy turca. Y, estimado público, esos pueblos nos traen dos cosas muy importantes también para la cultura griega. Primer lugar, nos traen políticamente la imposibilidad de unirse en una sola nación. Fundan todos ellos, jonios y dorios, fundan pequeñas ciudades-estados, que son las que están aquí señaladas, las llamadas polis griegas. Polis es simplemente ciudad. Todas, como ven ustedes, todas independientes entre sí, todas. Y todas, obviamente, con conflictos limítrofes entre sí y con una guerra permanente por los muy escasos recursos, por tierras, fuentes de agua, etcétera, etcétera. Aquí están los nombres clásicos. Nosotros nos vamos a preocupar, sobre todo, estimado público, por Atenas, está aquí, en la zona de colonización jonia, y muy brevemente vamos a ver algunas de las obras artísticas de extremada importancia que se han producido en esta costa oriental del mar Egeo. Aquí en Rodas, Halicarnaso, Mileto, Éfeso, todos lugares clásicos, se encontraban 4 de las 7 maravillas del mundo antiguo, de las cuales tenemos que hablar en la próxima sesión. Lo que yo les quiero mostrar ahora, estimado público, para cerrar la sesión de hoy, es los comienzos del arte clásico ya completamente griego. Y lo primero que tenemos son ánforas. Ánfora es un recipiente de cerámica que se usaba para almacenar o granos o líquidos, aceite, vino, agua y cosas similares. Estas ánforas existían en cada familia. Obviamente las familias ricas tenían ánforas mucho más trabajadas, como las 3 que están aquí. Aquí les voy a mostrar las más famosas de todas las ánforas griegas. Todas son objetos muy valiosos de los museos griegos o de Europa occidental, y todas nos muestran un arte, estimado público, algo diferente al arte oriental. Sí. No hay influencia persa u oriental,
todavía es un poquito antes de estos son del siglo VI antes de Cristo, séptimo, sexto, antes de que empiece la lucha contra los persas. Sí, puede ser que haya una influencia minoica porque aquí el toro siempre fue muy importante en toda la cultura griega. Por ejemplo, una figura estética, perdón, un motivo estético que lo vamos a ver hasta el Renacimiento es el rapto de Europa. Zeus trata de seducir a la bella Europa, que es una representación también del territorio, y esa bella mujer, Europa, se resiste, pero explica su gran amor a los animales, sobre todo a los toros. ¿Qué hace entonces Zeus? Toma el aspecto de un toro, él es el dios supremo, puede convertirse, metamorfosearse en cualquier otro animal, objeto o persona. Zeus toma el aspecto de un toro y rapta a Europa. Y obviamente funda prácticamente un continente. Ante todo quiero mostrarles esta, que es la más famosa de todas las ánforas griegas, porque aquí se inmortaliza algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros hemos visto pinturas donde aparecen reyes, sacerdotes, cosas solemnes, procesiones, tributos. Aquí vemos un juego, una actividad lúdica, o sea, no es nada ni estatal ni religioso. Eso es lo importante, estimado público. Aquí para la cultura griega se abre campo a una tercera esfera que no es ni la religiosa ni la estatal. Es la esfera lúdica, la esfera propia, autónoma del arte, que es, como ustedes saben, en parte un juego. Aquí tenemos a dos guerreros, como ustedes ven, han conservado sus largas lanzas aquí y están con yelmo protector aquí en la cabeza. Pero en un momento de descanso están jugando algo que podría ser un antepasado muy lejano de juegos de mesa, como posteriormente han sido damas, ajedrez o cualquier otro, y están muy interesados en jugar este juego y se han prácticamente olvidado del resto. Es lo que dice por lo menos la interpretación de esta ánfora, que por suerte está intacta. Como ustedes ven, no tiene rajaduras, no ha sido reconstruida en base a restos, sino que realmente se ha conservado muy, muy bien esta famosa ánfora. Es un motivo de esa epopeya que les he mencionado, es un motivo de la Ilíada. Es seguramente Aquiles, el gran guerrero griego, aquí el de la izquierda, el de más importancia, por eso tiene unas plumas en su yelmo, y aquí está Ajax, otro de los grandes héroes de la mitología, de la Ilíada. Y los dos, Aquiles y Ajax, están jugando pacíficamente este juego de mesa. Y finalmente quiero mostrarles estas otras dos ánforas. Aquí una actividad típica de la agricultura. Es seguramente un campesino, aquí, un trabajador, un labrador, que está conduciendo un toro. Como ustedes ven, un toro grande, bien alimentado, etcétera, etcétera, que lo está conduciendo pacíficamente a algún lugar, atrás el resto de una vegetación. Y aquí seguramente una ceremonia religiosa, probablemente, no se sabe bien. Lo importante, estimado público, es que ustedes vean estos tres ejemplos muy, muy elementales en el sentido de que no ha sido hecho como una obra para la exposición pública, sino para uso privado. Y sin embargo, los artistas, o mejor dicho, los artesanos con cualidades artísticas han logrado pintar esto
cuando el ánfora estaba todavía fresca, y luego la han cocido y la han vidriado. Y todo esto se ha conservado muy bien. Quiere decir que dominaban técnicas que luego en el arte van a ser muy importantes. Lo que significa esto, estimado público, es simplemente la enorme importancia, según varios estudiosos, del arte en la vida cotidiana. O sea, los griegos, no los más pobres, pero digamos la amplia clase media, adquiría estas ánforas, obviamente para uso utilitario, para almacenar algo, pero al mismo tiempo le gustaba que tengan una linda apariencia externa. Y al tener una linda apariencia externa, los artistas aprovecharon para poner motivos de la vida cotidiana que en las dos, aquí del centro y la derecha, no son necesariamente religiosos. Ustedes ven aquí unas mujeres que están conversando con alguien que parece una autoridad, y aquí probablemente algo de deporte, aunque no está muy claro, probablemente algo de deporte. Y aquí una mujer un poco dañada, lamentablemente el objeto está dañado, pero ustedes ven aquí una mujer con una expresión muy curiosa. En una palabra, para terminar, estimado público, los griegos aquí simplemente aprovechan la vida cotidiana para representaciones artísticas muy antiguas, son las primeras de la cultura griega propiamente dicha. Todas estas ánforas han sido encontradas ya en el territorio que no es minoico, sino es o ateniense o espartano. Y simplemente los dejo aquí con estas ánforas para que ustedes vean cómo empieza el gran arte propiamente griego. En la palabra, estimado público de los estudiosos, es la actividad artística que tiene valor por ella misma. Ya no es un arte que está al servicio de la religión o del Estado, sino un arte que está al servicio de la vida cotidiana o de actividades lúdicas. Y una de las actividades lúdicas es la contemplación de lo bello. Sí. Eso es, estimado público. Aquí los dejo con este mapa de la antigua Grecia. Aquí ven ustedes Creta y Knossos. Nos hemos trasladado primero aquí donde dice Mesenia, la antigua Micenas, aquí, luego hemos pasado brevemente a Troya, y luego aquí, en esta parte central, que todavía es la República Griega, han tenido lugar las invasiones que provenían del norte, la Jonia arriba, en el norte, y la Dórica aquí en el sur, y han venido cruzando el mar Egeo y han colonizado esta parte de la costa egea. Estimado público, hoy en día, por culpa de la colonia española, las palabras colonia, colonizar, tienen un sentido claramente peyorativo. A nadie le gusta ser colonia. Nosotros estamos en contra de todo proceso colonizador. Pero en la antigüedad eso no era así. Fundar una colonia, como lo hicieron los griegos a lo largo de todo el Mediterráneo, o los fenicios, en las partes que los griegos no ocuparon, era una actividad relativamente inocente porque ocupaban tierras que no tenían dueño, que no tenían ningún dueño anterior. Por ejemplo, aquí en este mapa de la Magna Grecia. La Magna Grecia era el sur de Italia. Cuando los griegos fundaron estas colonias, ustedes ven por los colores, las dóricas están en rojo, las jónicas están en verde, las dos principales. Esta región estaba totalmente despoblada, no habían habitantes originales.
Esto es pues muy anterior, estimado público, muy anterior al Imperio Romano. Los romanos conquistan esta región, la convierten en provincias muy ricas de la antigua Roma. Por ejemplo, aquí donde dice Neápolis, es el actual Nápoles, que es una de las ciudades romanas más importantes. Y esto es Sicilia, que en la antigüedad era la tierra agrícola por excelencia. Esto los romanos conquistan y la convierten, digo, poco a poco la transforman en una zona de habla latina y desplazan totalmente al griego. En el siglo I después de Cristo ya nadie hablaba griego en esta zona. Pero cuando los griegos fundaron estas colonias, no desplazaron a nadie, eran territorios prácticamente desiertos de población, pero ricos en recursos. Así, las vasijas, estimado público, provienen o de la zona de Esparta, que era muy importante en la antigüedad, o de Atenas. Esparta es la base de ese estado belicoso, con ese mismo nombre, que vence finalmente a Atenas. Esta zona, la de Atenas, ustedes ven aquí hay una aglomeración de ciudades. Esta zona era la más poblada en la época clásica y donde se han descubierto la mayor parte de las ruinas históricas. Lo mismo esta costa, sobre todo la costa entre Éfeso y Halicarnaso, ustedes ven un montón de pequeñas ciudades. Esta costa era muy rica en la antigüedad y allí están 3 de las 7 maravillas del mundo antiguo que las vamos a ver en la próxima sesión. Sí, sí. Estimado público, aquí nos detenemos. Yo les agradezco mucho por su atención y les deseo un buen almuerzo. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a usted.